gusto verlos, Daniel, Jocelyn, Dios los bendiga. Después le damos su apachurrón. Gloria a Dios. El título de la prédica que le he puesto hoy, le he puesto dos multitudes. El título se lo acabo de poner ahorita, sí, porque tenía otro título, pero si les digo el título se van a enterar de lo que quiero hablar en la prédica, así que le he cambiado el nombre y le he puesto dos multitudes. Y quiero que entendamos algo, que todo comienza desde un comienzo, el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. El enemigo siempre él ya estaba ahí, que quería hacer daño, obviamente, porque el diablo siempre está ahí para robar, matar, destruir, para contaminar, y le podemos añadir más de esas tres palabras que habla Hechos 10:10, robar, matar y destruir. Robar no solamente lo que puede ser entrar a robar a un banco, sino que le puede robar la felicidad a una persona, y a veces el dinero se recupera. A veces cuando uno pierde dinero dice, yo necesitaba tanto ese dinero, pero después de 5 o 10 años uno se acuerda y dice, me acuerdo cuando necesité, pero conseguí. Entonces uno se olvidó, ya lo cuenta hasta con gracia. Pero cuando se roban una felicidad, eso a veces dura mucho. Recientemente una persona me hablaba y no me dijo exactamente la palabra felicidad, pero lo que me dio a entender, me dijo, ¿cómo puedo encontrar la felicidad? Y una persona mayor que yo y que ha venido buscando por mucho tiempo, obviamente, lo que nosotros sabemos que nosotros necesitamos. Todo el mundo necesita a Cristo. El oro, la plata, la vivienda, el carro se envejece, las casas pasarán, todo pasará, y eso no es felicidad. La gente que está deprimida, uno de los síntomas de la depresión, bueno, muchas personas se van a las tiendas y compran y compran y compran. No sé si alguno ha pasado en algún momento donde se ha sentido solo o deprimido y ha tenido plata y se ha ido y gasta y esconde su depresión a través de comprar cosas. Después llega a la casa, ya lo tiene ahí y vuelve a estar deprimido. Hay gente que busca amistades y se va a las discotecas y amigos entre comillas y la pasan bien. Después llegan a la casa y están solos y se sienten que están deprimidos. Ese es el trabajo del diablo. El diablo vino a robar tu felicidad, a robar tu fe, a sentirte que tú no sirves, que tú no vales, a matarte, a destruirte, y ahí se goza el diablo cuando tú estás ahí abajo. Pero Dios es lo contrario. Él viene a darte una vida en abundancia. Él viene a llenar desde tu interior algo que tú dices, no sé lo que me pasa, pero me siento feliz. Y eso es solamente Dios, solamente la palabra de Dios, una palabra fresca del trono de Dios, una palabra. Cuando tú lees, recién un joven me decía, leí un versículo y ese versículo lo sintió tan palpable, que eso es una palabra rema, una palabra de Dios. Un versículo que tú has podido leerlo muchas veces. Digamos un ejemplo, Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y entonces tú lo has podido leer muchas veces, te lo sabes de memoria, pero de repente abres tu Biblia, lo lees, y esa palabra camino, que dijo Jesús, dijo, yo soy el camino. Tú te encuentras en un momento de depresión, un momento de soledad, de triste, donde todo te va mal, donde no hay una salida, pero tú te recuerdas y esa palabra llega y dice, Él es el camino. Y lo entiendes. Muchos de nosotros hemos leído la Biblia muchas veces y hemos leído pasajes muchas veces y seguimos leyendo, y de repente llega esa palabra en el momento específico. Es como cuando alguien te da un abrazo y dice, qué bueno cómo abraza, como dicen los colombianos, cómo abraza ese man, que abraza así bien chévere, porque abraza fuerte. Pero tú sabes que es un abrazo fuerte, pero llega en el momento correcto, cuando tú estás mal, estás triste, y te abrazan y te hacen sentir bien. Pero hay otros que en vez de abrazar te hacen el puente y no te saludan, o te dan la mano así, la mano muerta, y uno se siente como mal. Pero hoy les quiero hablar de dos multitudes: la multitud que viene bajo la tristeza y la multitud que viene caminando bajo la fe. Nosotros somos la multitud que caminamos bajo la fe. Somos la multitud nosotros, porque aunque seamos pocos acá o en general como iglesia, al tener a Cristo somos nosotros multitud, somos mayoría, tenemos más, porque Cristo está de nuestro lado, y si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la Biblia. Yo creo que le podemos dar un aplauso fuerte a nuestro Señor, ¿no? Amén. Desde un comienzo el diablo quiso ver la manera como destruir al hombre, y lo sigue haciendo. En el comienzo, en el Génesis, le dice a Eva que coma del fruto. Y dice, no,
Dios me ha dicho que yo no coma de ese fruto. Pero ¿qué hace? Le dice, no, come y serás como Dios, le dijo. Porque eso es lo que el diablo quiso. El diablo quiso destronarse a Dios. Dicen Isaías 14, Ezequiel 28, cuando habla del principio de Satanás, él quería sentarse en el trono, poner su trono y ser como Dios. La soberbia, ya ese fue el primer pecado que vino y por eso fue lanzado a la tierra. Por eso él descendió. Por eso él desde un comienzo quiso engañarle a la gente. Y le quiso engañar y la engañó a Eva. Y desde que entra el pecado, después llega Dios. Ustedes saben la historia, lo busca Adán. Adán dice, la mujer que tú me diste. O sea que ahora le echa la culpa por la causa del pecado. Ahora le echa la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Y le dice, después llega y Eva dice, no, la serpiente me engañó. Y se empiezan a pasar la culpa. Porque eso es lo que pasa cuando el pecado entra. Cuando entra la confusión, cuando entra la cizaña, cuando entra la mala semilla, lo que va a causar en uno los pleitos, las enemistades. Pero nosotros somos sabios y tenemos a Cristo de nuestro lado, que nos da la sabiduría para poder detectarlo. Si tú ves que dos personas están peleando, tú sabes que Dios nos está moviendo ahí. Pero tú que tienes el espíritu de mansedumbre que dice la palabra, tú puedes llegar a traer un consuelo. Así como cuando llegan y dicen, no se peleen, tranquilos. A veces cuando tú estás peleando con un ser querido, con un familiar, con un amigo, con un compañero, con alguien del trabajo, también ponte en la misma posición y dices, no, porque yo tengo el Espíritu Santo, el espíritu de mansedumbre. Y vamos a traer la paz de Dios que establece, porque el enemigo se goza cuando hay pleitos. Cuando hay una pelea, cuando hay discusiones, gritos, el enemigo está, yo creo, con su popcorn, su Coca-Cola y mirando el estreno de esa película, contentísimo. Y el Espíritu Santo estará así. Pero nosotros somos sabios y tenemos el Espíritu Santo. Desde un comienzo el enemigo siempre quiso poner eso, una enemistad entre el hombre y Dios, separar al hombre de Dios. Eso es lo que siempre quiso. Dice la Biblia en Gálatas de que hay una enemistad que no tiene ninguna comunión, las cosas de la carne con las cosas del Espíritu. Aló. Hay una enemistad entre las cosas, una enemistad entre las cosas del Espíritu y el sonido. Aló, gloria a Dios. Entonces siempre hay una enemistad, el enemigo siempre ha querido meter eso, hay una enemistad. Entonces siempre hay una lucha entre las cosas de Dios y las cosas de lo que el enemigo ha querido plantar. Siempre hay algo contrario. La vida es lo contrario a la muerte. Nosotros tenemos vida eterna. ¿Cuántos se alegran que tienen vida eterna? Yo me alegro que tengo vida eterna. Yo me alegro. Y esa vida eterna solamente lo regala Jesucristo. Nadie más te puede dar. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Amén? Amén. Unos dicen, sí, pastor, pero lo que me pasa a mí, eso no, es más difícil. Lo que usted dice, sí, usted se para y predica, todos pasamos situaciones. No solamente yo o tú, en la Biblia me enseñan, José fue metido en un pozo por sus hermanos y fue vendido como un esclavo. Moisés era el segundo después de Faraón. Él se sentaba en el palacio real, en esos pisos de mármol donde estaban todo el lujo, y dejó todo para ir por un llamado de Dios. Él dejó el trono, dejó todo lo que él tenía. David también. Todos han enfrentado situaciones difíciles, pero aún ellos tomaron una decisión. O me quedo hundido en este problema, o yo salgo de esta situación. O sigo la multitud de la corriente que el enemigo quiere que yo siga, o sigo la corriente que Dios quiere que yo siga. Lo que el enemigo siempre quiere es destruirlo. Y lo que pudo hacer José en ese momento fue decir, quítame la vida, o ya no quiero vivir más. O de tener una falta de perdón y decirle cuando llegaron sus hermanos, a decirle, ahora vienen ustedes a pedirme comida, pues ahora yo no les doy. Ahora los meto preso a ustedes, ahora los vendo como esclavos. No, esa no fue la actitud, porque él andaba en una corriente diferente. Dios lo levantó a José por la humildad que tenía José, por el amor que tenía José. Y
Y ese amor que tenía José era porque él había entendido que Dios era el que vivía en él. Por eso las visiones, los sueños que había tenido José, él los tenía bien claro. Por eso te motivo, iglesia, los sueños que tú tienes con tu familia, con tu pareja, los sueños, lo que Dios te ha hablado, no dejes de que el enemigo llegue y la corriente del mundo y te robe esos sueños. Le podrán robar las túnicas, como dicen algunos por ahí, a José, porque le quitaron la túnica que su padre lo había hecho de muchos colores y la ensangrentaron y todo, pero no te pueden robar tu sueño. Te podrán robar tu casa, te podrán robar tu carro, tu pertenencia, lo que el enemigo quiera, y el enemigo se va a gozar cuando por lo que te está quitando tú te alegras, pero cuando te lo quita y tú dices, jaja, yo me alegro en Jehová, yo no tengo ningún problema, entonces Dios te da algo mayor, Dios te da algo más grande. A Job, ¿qué le pasó? A Job se le quitó mucho, pero lo que se le dio fue mayor. ¿Por qué? Porque su esperanza estaba en Dios. Nuestra esperanza tiene que estar en Dios, mi hermano. Nosotros somos ganadores porque tenemos a Cristo de nuestro lado, y tenemos afuera amigos, gente que no conoce de Cristo, y tenemos nosotros lo más grande, lo más valioso, y esta boca que puede hablar y decirle: Cristo te ama. Alguien decía por ahí que Carlos Anacondia, cuando tenía su empresa, él es un evangelista, era un diácono de una iglesia y se volvió uno de los evangelistas más grandes en el ámbito hispano. Dice que una vez le dijo, cuando tenía la empresa y recién se convirtió a Cristo, le dijo a una persona: Dios te bendiga. Fue todo lo que le dijo. Y después llegó ese hombre una vez y le dijo: las palabras que tú me dijiste cambiaron mi vida. El Dios te bendiga cambia una vida, porque en verdad estás deseándole una bendición, y donde hay una bendición y donde tú declaras una palabra, no es palabra tuya, es palabra de Dios, porque hay un poder en nuestra boca. El poder de la vida y la muerte está en nuestra lengua, dice la palabra en Proverbios. Nosotros tenemos esa autoridad y no somos de la corriente del enemigo, somos la corriente del Salvador. Por eso podemos hablar y decirle: Dios te bendiga, Cristo te ama, hay una esperanza, hay una salvación. Eso, abramos nuestra boca, iglesia. El domingo pasado dejé una tarea, espero no les voy a tomar el examen hoy, pero sí me gustaría saber, no me lo digan tampoco, pero sí ojalá hayamos puesto en obra lo que dejamos. Son unos simples folletitos, por ahí los hemos traído de nuevo para los que no estuvieron el domingo pasado, para que se lleve más folleto, para que reparta folleto, para que le diga a una persona por ahí que le dice que está triste o amargado de una situación, y dice: mira, acá hay una iglesia, acá alguien te puede ayudar, Cristo te ama. Y cuando lo abren, apenas ves, dice: Cristo te ama, esperanza, dice ahí. Y no es la hermana esperanza, sino una esperanza de que hay una vida. Amén. Hay gente que va a la iglesia por esperanza, por gloria, pero son por las hermanas esperanzas, gloria. No, mi hermano, victoria. No, vaya por la victoria en Cristo Jesús, por la gloria de Dios que resplandezca en nosotros, y por la esperanza que Dios nos lleva a algo mejor. Amén, gloria a Dios. En ningún momento Dios dijo que nosotros nos íbamos a librar de cosas acá. ¿Que íbamos a tener aflicción? Sí. Y présteme atención en esto, porque muchas veces, y esto es algo que si salimos entendiendo este principio, nos ahorramos un montón de problemas cada uno de nosotros. Mucha gente vive con la unción ajena. Mucha gente vive, por ejemplo, tiene una necesidad, pide oración. Como iglesia oramos por sus necesidades. Pero hay gente que pide oración, pero la gente no ora. Y ese es el problema. Entonces, cuando uno llega a orar por la persona se cae en lágrimas, se siente gozoso, se siente feliz, me siento mejor, gracias mi hermano por venir a la casa, me siento mejor. Y el hermano se va y dice: gracias, me sentí mejor, le mando un mensaje agradeciendo. Una semana después, la condición de la persona sigue igual. ¿Por qué? Porque la persona no ora, no lee la Biblia, espiritualmente está muerta. Eso es vivir con la unción ajena. Por ejemplo, llegas tú y le traes comida a una persona que no tiene para comer o no quiere cocinar. Le tiene los ingredientes pero no quiere, pero llegas tú, agarras los ingredientes, le cocinas y comes y sale con una barrigaza y dice: gracias mi hermano por cocinar ese sancocho o ese plato, ese churrasco riquísimo, me siento fuerte. Ese churrasco le duró 2 días, al tercer día le volvió a dar hambre y tiene los ingredientes pero no lo quiere cocinar. Es exactamente lo mismo, porque quiere vivir que alguien venga a cocinar.
Nosotros tenemos que entender ese principio, que nosotros podemos orar por una persona. La gente está acostumbrada a que el hermano vaya a solucionar los problemas. Jesucristo no vino acá a solucionar problemas. Jesucristo vino a dar principios. Jesucristo solamente estuvo 3 años de ministerio enseñando a los discípulos, enseñando principios, estableciendo, sanando enfermos. Y le dijo, ustedes harán cosas mayores. Eso es lo que el Señor Jesús le enseñaba. Y cuando está después de que Él regresa en la resurrección, le dice, enseñándoles, prediquen el evangelio y enseñen que guarden las cosas que yo les he enseñado. Entonces después llega Ananías y le habla a Saulo de Tarso, que viene a ser el intérprete del Nuevo Testamento, Pablo, y Pablo entiende el principio de que yo no le voy a ir a solucionar la vida a las personas, lo que yo voy a ir es a darles, enseñarles principios, y esos principios, la gente que entiende estos principios, levantan iglesia y predican el evangelio. Cuando la iglesia entiende estos principios, es lo que empieza cuando Jesús dijo, deja las 99 ovejas y se va a rescatar a la que se ha perdido. Pero estas que están acá están seguras, porque ellos han entendido el principio. Cuando tú entiendes el principio, nadie te tiene que mandar un mensaje, ven a la iglesia mi hermano, sino que tú entiendes el principio, que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que yo me congrego. Cuando tú sabes de que tienes que leer la Biblia, porque ahí hay palabras de vida eterna. Cuando tú oras, no porque te dicen tienes que orar mi hermano, porque la Biblia te dice orad sin cesar. Eso es lo que dice el Señor. Entonces cuando tú obedeces el mandamiento de Dios, empiezas a llevar una vida en victoria y en poder. Amén. Ahora sí entramos, después de esta pequeña introducción, podemos entrar al libro de Lucas capítulo 7 y vamos a leer del versículo 11 al versículo 17 para poder hablarles de estas dos multitudes. ¿Lo tenemos? Lucas 7, 11. Dice, del 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Dice de que venía Jesús y venía una multitud, venía con Jesús. Primero que todo, Jesús era el que iba delante. Jesús prometió que Él va como poderoso gigante delante de nosotros, nuestro Jehová de los ejércitos. Él abre camino. Cuando el mar rojo se abrió, no fue Moisés el que pasó primero. Primero fue Dios que descendió en ese momento y el mar se abrió, porque no hay nada que se pueda oponer cuando el Rey de Reyes viene. Los problemas y las situaciones, cuando tú estás en intimidad y tú le pides al Señor y tú das un paso, se empiezan a abrir las cosas, porque no te pueden tocar. Porque tú eres el ungido de Jehová. El ungido de Jehová no es una corbata, un saco o un pastor. El ungido de Jehová son todos aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y saben su identidad, que el ADN de nosotros es de Cristo. Por eso que el enemigo no te puede tocar, porque tienes un sello del Espíritu Santo que no le permite al enemigo tocar. La corriente del enemigo no te puede tocar. Entonces viene una multitud, Jesús viene delante, y cuando Jesús viene, llega todo el mundo, hosana al Altísimo, gloria a Dios. Viene una multitud siguiendo a Jesús, una multitud que había visto que Jesús caminaba sobre el agua, que los sanaba a los ciegos, a los sordomudos, a los endemoniados eran liberados, las mujeres con flujo de sangre, todo se resucitaba gente. Ese Jesús es la que la gente seguía, un Jesús vivo, poderoso, y la gente venía con gozo. Entonces esa es la multitud a la que
yo les hablo ahora. Esa es la multitud a la que pertenecemos nosotros, a los que seguimos a Cristo, a los que te dicen qué fanático que eres. Todos los domingos vas a la iglesia y diezmas y haces esto. Oh, qué aburrido que eres. Y ya verdad que ya no tomas y ya no fumas y ya no vas a la discoteca. Ah, qué aburrido que eres. Ja, 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 salud mi hermano. Y se ponen ahí a tomar, a burlarse. Porque esa es la otra corriente. Nosotros somos de la corriente que la gente que se burla, que se rían y que se burlan. Yo cuando iba a jugar con mis amigos a veces me decían ¡aleluya! ¿Pero por qué? Era como una burla. Pasa la pelota, aleluya, gloria a Dios. Mi hermano, el que ustedes vieron, el que estuvo aquí el domingo pasado, cuando éramos muchachos, tendríamos 14 años, yo creo, 14, 15 años. Mi hermano, yo a los 15 vine acá. Me acuerdo que abrieron una iglesia a la vuelta de la casa donde yo vivía en Perú. Y entonces, como yo iba a la iglesia, era el único de la familia que iba a la iglesia y pertenecía a los jóvenes y la pasaba bien, ellos decían, Edward es importante para ganar a toda la gente de este barrio. Decía, le jugamos un partido de fútbol. Ok, le dije a los amigos y todos fueron a jugar. El que se portó más mal jugando partido era mi hermano. Mi hermano nunca le gustaba perder. Mi hermano lo pateó al pastor ese día. Empezamos ganando como 4-0 nosotros. Después nos igualaron y nos empezaron a voltear el partido. ¿Y para qué nos voltearon el partido? Es que ellos no toman, es que ellos no fuman, es que ellos están rezando, porque no decían orar, ellos rezan toda la noche. Ellos tienen a la iglesia que están orando para que ganen el partido de fútbol. Y empezaron y se burlaban y todos se burlaban. Y yo tenía la cara de vergüenza ahí, estando ahí. Pero solo se necesita de una persona para que haya un cambio. Por eso, iglesia, si tú sales de aquí con este mensaje, sabiendo que perteneces a la multitud de Cristo, que Cristo va delante tuyo, no va a pasar ninguno, no tendrás temor al terror nocturno, no importa lo que la gente quiera decir, lo que el abogado quiera decir, lo que los contadores quieren decir, lo que los doctores, no importa, tú perteneces a la fila de Cristo y tú andas confiado. Esos que estaban ahí caminando con Jesús, seguro que tenían problemas también, pero ellos sabían a quién seguían, ellos sabían quién tenía una solución. Por eso está ese himno, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, yo sigo. Y esa canción fue una adoración real de un hombre que le escribió en India, si no me equivoco, porque le estaban matando a toda la familia y que ni que renunciara a Cristo, pero él dijo, no, yo he decidido seguir a Cristo. La cruz delante, el mundo atrás, dice la letra. Cristo delante, Él es el que va delante de nosotros, Él es el que levanta bandera. Tú estás confiado si tú sigues a Cristo. Amén. Nosotros no vivamos en la esperanza que otra persona te solucione el problema. Ya Cristo lo solucionó. Ya lo solucionó. Solamente decide tú seguir a Cristo. Entonces va a entrar a la ciudad de Naín. Naín estaba a 12 kilómetros, más o menos en la región de Galilea, más o menos a 12 kilómetros de Jerusalén, dicen que queda. Era un pueblo pequeño, Naín. Naín era un lugar, esos pueblos donde todo el mundo se conoce. Y si no se conoce en la vida de todo el mundo. Así no conozcan a la persona. Pasa algo y dice, ¿te enteraste el hermanito? La hermanita lo que hizo, ¿te enteraste esto y lo? Porque los chismes corren, en el pueblo se entera uno todo empieza. Y en esa época no había redes sociales, en esa época no existía celular, en esa época señales de humo o lo que sea, no sé, pero ahí se corría toda la comunicación, se hablaba y se decían todo, se sabía lo que pasaba en ese pueblo. Y en ese pueblo ocurría algo impresionante. Dice que Naín en griego significa deleitoso, belleza, prado, pasto, algo hermoso. Y en hebreo, nin, que es la palabra Naín, dice descendiente. Ahora, lo interesante de esto es que un pueblo que se llama belleza, hermosura, lugar de pastos, en el momento que entra Jesús entrando al pueblo de Naín, lo que ocurría en ese pueblo, no había nada de descendencia, no había nada de belleza, no había nada de pureza, porque cuando en el pueblo hacen una fiesta, todo el mundo participa de la fiesta y todo el mundo está alegre y está la fiesta hasta la madrugada y todo. Gente de la ciudad se va a los pueblos para celebrar porque ahí celebran y te atienden bien y te dan de comer y lo pasa uno excelente, no hay malicia.
Pero en este lugar entra Jesús con todo el mundo así, con una corriente como nosotros, que estamos llenos de fe, con alegría, gloria a Dios, y de repente está entrando a un lugar donde se supone que tiene que haber hermosura, pero no había hermosura. En ese lugar había una mujer que era la protagonista de todo esto, que en alguna época, en algún momento, no dice la Biblia, perdió al esposo. ¿Te imaginas una persona que por años, no sé cuántos años habrán estado juntos, pierde al esposo? Mi abuelo, cuando falleció mi abuela no me dijo, la cuidaba una tía en Perú, y le dijo a mi tía, sobrina, le dijo, duerme conmigo, le dijo, porque esa noche yo llevé a mi abuelo al hospital. Y me dijo, nieto, me dijo, 63 años tengo casada y nunca he dormido una noche sola. Siempre he dormido con mi esposo. Y ya mi abuelo estaba a punto de partir para la gloria del Señor, a los 90 años. Ya estaba a un punto de partir. Duro, pero perder y una separación de una persona en la cual has estado siempre ahí. Esta mujer perdió ese esposo. Lo triste que debe ser cuando el hijo te llora y dice, ¿y dónde está papá? Y no va a entender que tú le digas, papá falleció. Es duro. Quizás algunos de nosotros hemos pasado esa historia, o conocemos a alguien que ha pasado eso, o quizás no lo hemos pasado, pero nosotros, con el espíritu de mansedumbre y con la corriente que nosotros seguimos, tenemos nosotros la bendición para nosotros poder ayudar a esa gente que está pasando esos momentos tristes. Pero hay gente que está así. Esta mujer perdió todo, pero ella, que dijo, quizás quiso hasta quitarse la vida, yo no sé, pero veía a su hijo y dijo, tengo un hijo todavía, el único hijo que tenía, un solo hijo. Y de repente ya crece ese niño, lo ve cómo maneja su bicicleta, cómo da sus primeras palabras, sus primeros pasos. Ve ese niño tan lindo. Los hijos son hermosos, ¿no es cierto? Cuando uno los ve caminar, cuando empiezan a hablar, todos son hermosos los hijos. Y de repente, no dice la Biblia de qué, pero el hijo muere. ¿Te imaginas la tristeza que pasa? Y en el pueblo empiezan a hablar y empiezan a decir, fulana de tal, se le murió el marido y ahora se le muere el único hijo. La tristeza que había en ese momento. Entonces, cuando en la tradición judía, cuando morían, inmediatamente los llevaban, lo enterraban. Y empieza el velorio, empieza la marcha. Por un lado, entrando a la ciudad, nos vemos, ilústrense, Jesús viniendo delante y la gente tocando arpa, aleluya, gloria a Dios, con lo mejor. Y por el otro lado salen de la ciudad un féretro, donde el féretro no era un ataúd como nosotros en la tradición de nosotros, sino que viene de la palabra feretrum en latín, que quiere decir una camilla, porque ustedes saben de que no, el cuerpo de Jesús fue envuelto, también no fue puesto en un ataúd, fue envuelto, se veían, ellos lo ponían y la gente lo podía ver. Hay países todavía en el Medio Oriente donde tienen esa manera de hacer. En Hechos 9, después de la conversión de Saulo, habla de Pedro con Dorcas. Dorcas era una costurera. Cuando Dorcas muere, dice de que la habían lavado, porque ellos lavaban el cuerpo, apenas moría, lo lavaban y lo envolvían y lo ponían en la sala. Pero cuando Pedro había entendido el principio, lo que él pertenecía, llegó y la resucitó a Dorcas. Dios a través de Pedro resucita a Dorcas, porque cuando tú tienes a Dios de tu lado, somos mayoría. Alégrate, iglesia. Somos mayoría, somos benditos de Jehová, somos los ungidos de Jehová. Entonces ahora empieza lo que le llamé el título de la prédica, dos multitudes. Una multitud que viene con alegría y gozo, y esa multitud que representa a cada uno de nosotros. Tú puedes llegar a la iglesia con esa actitud, alegría y gozo, y en la misma iglesia puede ver actitud que viene de luto. Puedes encontrarte hermanos que te matan la fe. Pueden entrar hermanos que después de un servicio de oración y que estamos de rodilla y con lágrimas y que gloria a Dios y la luz es apagada y prenden la luz y estamos todos achinados y le dice, hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Aquí con unos problemas. Hay gente así. Entonces dice, ay, ok, hermana, Dios le bendiga, y te das conversa con otro que está lleno de fe.
para que no te contagie. Tú trata de contagiar, pero si no quieres, sacúdete del polvo, dice la palabra, de donde no quieren escucharte, sacúdete del polvo para que no se te pegue. Pero si te escuchan, la bendición que tú has recibido se le impregna a la persona. Abraza una persona que está con perfume, abrázala y llega a la casa y dice, ¿hueles a perfume? Claro, porque se impregnó, el olor se impregna. Y el olor de Cristo se impregna a otras personas. La gente te va a decir, tú eres diferente. La vez pasada me encontré con un muchacho que hace años, muchos años, sacando mis cálculos, creo que fueron como 25, 26 años que no lo veía. Y me encuentre, claro, estaba con camisa y con corbata. En esa época yo no andaba con camisa y corbata, había camisetas rotas, gorro, y era diferente. Pero me veía y yo le hablaba y me decía, tú estás medio raro, me decía. ¿Tú no eres cristiano? Porque claro, yo hablaba diferente también, porque se empieza a dar cuenta la gente quién eres tú. Tú puedes trabajar donde tú ves, la gente se da cuenta, aunque ellos no te lo digan, la gente se da cuenta. Y si has llegado a Cristo ya mayor, la gente dice, ¿y qué pasó? ¿Qué le pasó? Dile, me hice cristiano, que sepa la gente. Empieza a hablar, ahora se encuentran dos multitudes. Cuando se encuentran estas dos multitudes, los que están en la multitud de Cristo dicen, acá no hay problema, estamos con Cristo, ¿sí o no? Amén, no hay problema. Jesucristo camina sobre las aguas, nos sienta, levanta las canastas, le dice a los discípulos, levanten canastas, multiplica pan, multiplica peces, hace de todo. Jesucristo, con Él no tenemos ningún problema. Vemos ahora con qué va a salir Jesucristo. Y por el otro lado llegan las mujeres llorando, rasgándose los vestidos, echándose cenizas con el hijo muerto. Y lo primero que le dice Jesús, le dice, no llores. ¿Cuál es la actitud que nosotros podemos tomar? Yo creo que algunos de esos que estaban siguiendo a Jesús habrán hecho esto. ¿Cómo que no llore? Has perdido al esposo, ahora pierde al hijo, toda la multitud, y tú le dices no llores. Yo creo que los fariseos chismosos que iban por el otro lado, porque a veces lo seguían para ver qué es lo que hacían, dirían, ¿cómo se le ocurre a este decir no llores? Póngase a pensar, usted, Jesús trabajaba así. Había un ciego y él escupía el lodo, le echaba barro en los ojos y veía. Ahora le echa a uno barro en los ojos y si se va de la iglesia, pastor, me quiere echar barro en los ojos. Pero si Dios le dice a uno, te dice a ti, échale barro, lo que Dios quiera. Había un pastor dominicano, hay un pastor dominicano que ese es hueso colorado pentecostal así, y dice que en una campaña que él estaba, dice que había una persona que era tartamuda. Y que Dios le dice que la llame adelante porque lo iba a sanar. Y dice, bueno, Señor. Y llega la persona y le dice, échale saliva en la boca. Y le dice, no, Señor, ¿cómo le voy a echar saliva yo a la boca? Échale saliva en la boca. Y le dice, no, Señor, ¿por qué no lo hacemos? Se puso en un debate con Dios y dijo, ¿por qué no lo hacemos de la manera tradicional? Que yo agarro y pongo mis manos, me echo aceite, se lo pongo en la cabeza y le digo a la iglesia que se ponga de pie, que extiendan su mano derecha y dicen, en el nombre de Jesús, suelta esa lengua y que hable y ya está, Señor, lo hacemos así. Y el Señor le dijo, échale saliva en la boca. Y dice, ¿cómo voy a hacer eso? Y entra en un debate y dice que Dios le dice, échale saliva en la boca. Y no era porque haya un producto, algo químico en la saliva, no, sino que es la obediencia que uno tiene que hacer. Hay cosas que Dios te manda a hacer que son locas. Hay cosas que a veces para nosotros no tienen sentido. Hay veces de que te vas en el camino y no sabes por qué y te tienes que ir por otro lado y te encuentras con alguien en el camino y después te das cuenta que Dios te está poniendo gente en el camino. Hay cosas que no entendemos. Y él dijo, Señor, bueno, si me hablas así de buenas maneras, pues haré caso. Y dice que le echó saliva, apenas le echa saliva, dice que esa persona empezó a hablar. Se desató el problema que tenía de la tartamudez. Y él se maravilló. Porque tú tienes que tomar una decisión. Si la Biblia te dice, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios, esfuérzate, sé valiente. Aunque no tengas miedo al terror nocturno, yo estaré contigo, yo soy tu pastor, nada te faltará. El que dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Que Él es mi luz y mi salvación, que Él es torre fuerte, a Él correrá el justo. Todas esas promesas del Señor, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En ese Salmo 91 dice, no habrá pestilencia en tu casa, en tu morada no tocará tu casa. Cuando sabes todas estas bendiciones de Dios, ya lo sabes, es como que Jesús le diga, no llores. Y Jesús dijo, no llores, ya no llores más. Por algo tiene que ocurrir. Hay gente que cuando dice eso prefiere irse y dejar esa multitud de locos cristianos, porque para nosotros es poder, para la gente de afuera dice, esa es una banda de locos. Si quieren decir banda de locos, que lo digan,
Para nosotros esto es poder de Dios. Llegará el momento cuando nosotros nos vayamos a una eternidad donde gente, esperemos que los que conocemos nos puedan ver, estar con nosotros gozándonos en las bodas del Cordero, porque nosotros le pudimos predicar el Evangelio. Esperemos que sí. Pero hay gente, aquel que ha negado a Cristo, que Dios tenga misericordia de esas personas. Nosotros no somos que pedimos venganza, pero que la gente entienda que nosotros somos el conducto para poder hablarle a ellos. Y entonces ahora tienen ese encuentro los dos. ¿Qué hacemos ante esta situación nosotros? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer algo. No le hagas caso al diablo. No le hagas caso a lo que el enemigo te quiera decir. No le hagas caso a la confusión. Hazle caso a la palabra de Dios. Hazle caso a lo que Dios te dice. Muévete bajo el poder del Espíritu Santo. Hay gente que dice, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Y muchos dicen en la iglesia eso. Pero si les digo, ¿han escuchado la voz del diablo en algún momento? Algunos dicen sí, otros dicen no, pastor. En algún momento han venido pensamientos de suicidio, pensamientos malos, pensamientos de robar, pensamientos así. Eso es la voz del diablo, porque Dios no te va a poner eso en la cabeza. ¿Y será que el diablo habla más que lo que habla Dios? No, Dios habla más. Y lo que habla Dios es poderoso. ¿Cómo habla Dios? De diferentes maneras. Pero una de las cosas más hermosas es en la intimidad. Nosotros hablamos, pero también tenemos que escuchar la voz de Dios. No sé si les ha pasado en la adoración, cuando cierras tus ojos y estás adorando y sientes en tu espíritu algo que te impulsa a hacer algo. Eso es el Espíritu de Dios. Cuando estás orando y te aparece el nombre de una persona en la mente, que Dios te lleva a que ores por esa persona, que Dios te lleva a que le prediques el Evangelio a esa persona, porque esa persona necesita. Eso es orar en el Espíritu, porque el Espíritu, Dios te empieza a hablar en el Espíritu. Dices, voy a orar por mi hermano, y empiezas a orar por tu hermano y te aparece el vecino en la cabeza que está enfermo. El vecino ora por la persona, ora en el Espíritu, deja que el Espíritu fluya y escucha la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, perdón, me pasé acá bastante, ni sé por dónde estoy. Pero quiero concluir con esto. ¿En qué multitud estamos nosotros? Estamos en la multitud nosotros, de los que vinimos con alegría y con gozo, con Cristo. Así es. O estamos en esa multitud que seguimos llorando cosas del pasado, cuando ya Cristo, ya Él ya hizo todo, cuando hay una esperanza. Hay cosas que quizás estás a la expectativa de algo, pero eso no te deja pasarte a la línea del Cristo que está llegando. Jesús llega, cuando llega la viuda de Naín, en esa procesión, en esa multitud que llega, le dice, no llores, y hace algo. Jesús se acerca a la camilla, al féretro, y le habla al muerto y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se levantó. Espiritualmente, muchos de nosotros estamos en una camilla muertos espiritualmente. Si nosotros no oramos, no leemos la Biblia y no estamos en comunión con Dios, nos morimos espiritualmente. Pero cuando Dios te dice, joven, a ti te digo, levántate, recibe esta palabra, joven. Ustedes son jóvenes. Esa palabra que dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando tú leas que dice, a ti te digo, levántate. Cuando tú te levantas, es diferente porque te levantas ahora en el nombre de Jesús. Ya no te levantas con tus fuerzas. Cuando ya los recursos no pueden hacer nada. Cuando ese cuerpo ya está muerto, cuando ya no puedes hacer nada, una palabra te levanta, una palabra resucita, una palabra transforma, una palabra de Dios cambia, una palabra de Dios puede dejar que el alcohólico inmediatamente deje el alcohol. Cuando Giovanni oraba por las ofrendas decía, Dios citó algo que decía, Dios nos ha dado a nosotros el dominio propio, lo que la gente le llama fuerza de voluntad. Dios nos ha dado el dominio propio para que tú le digas a todo ese vicio, a todo eso que el diablo quiso meter desde el comienzo, decirle, tú no vas a ser, yo no voy a ser esclavo tuyo, yo no voy a depender de un cigarro, de un alcohol, de esto y lo otro. Yo dependo de Cristo, porque a mí Cristo me dijo, joven, a ti te digo, levántate.
Eso es lo que el Señor nos dice el día de hoy. Levantémonos nosotros de la camilla. Tú que estás dormido, dice la palabra, levántate. Las rodillas que están paralizadas porque no se han doblado hace mucho tiempo. Los brazos que están así firmes, hay que levantarlos delante de Dios. Solamente cuando una persona puede postrarse, levantar manos, decir aleluya, gloria a Dios, es que esa persona ha entendido que Cristo lo está llamando y le ha dicho: a ti te digo, levántate. Por eso yo le digo a ustedes, levántense en esta tarde. Vamos a orar, pero quiero que te lleves esta palabra el día de hoy en el nombre de Jesús. Hay una oportunidad, iglesia. Levantémonos. Salgamos de ese luto, de esa tristeza. Sacúdete. Andemos en alegría, en gozo. Porque Dios te dice: a ti te digo, levántate. ¿A qué multitud vamos a permanecer? Aquellos que ya están saliendo del pueblo, decepcionados, tristes, que quizás la siguiente muerte era de la señora. Quizás se moría de un paro cardíaco ver al hijo muerto. Ahí el único hijo. Había perdido el esposo, ahora el hijo. Quizás ella era la próxima. Pero viene una multitud. Jesús, ¿por qué entró a Naín? Porque el amor de Dios es tan grande que si haya una persona que está en tristeza o en algo, Jesucristo va para ese lugar. Jesucristo nunca dijo: yo no voy. Le dijo: Lázaro está muerto. Dijo: ok, esa enfermedad no es para muerte, yo voy para allá. Al cuarto día fue. Después llega el hijo, un centurión, y también pide ayuda. Y le dice: vamos, le dice. Porque Jesús nunca dice: no voy a ir. Él va para que la gente vea y le dice a los que nosotros que vemos, dice: ustedes harán cosas mayores en mi nombre. Porque es una promesa de parte de Dios. Pero nosotros tenemos que entender a quién le pertenecemos. ¿Cuántos le pertenecen a Cristo acá? Amén, gloria a Dios. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde tú estás.